Advertencia. El episodio que verán y escucharán a continuación contiene temas que para algunas personas podrían resultar incómodos, delicados y hasta ofensivos, dependiendo del nivel de susceptibilidad. Si eres una persona de mente muy conservadora, te recomiendo encarecidamente que pases por alto esta conversación, ya que, para poder disfrutarla, se requiere una mentalidad abierta y tolerante. Para aquellos que verán y escucharán la conversación completa, se recomienda discreción. El podcast de Charlie. Bienvenidos. Bienvenida Lilith, pues tu nombre digamos que real, bienvenida al podcast de Charlie. Te voy a contar algo, tenía ya ratos, me perdí en mi podcast, no había hecho nada y creo que la mejor manera de regresar a mi podcast es con un tema súper brutal. Y qué mejor que con una persona que sabe de estas cosas. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo quería más que todo agradecerte por tener la disponibilidad, porque sinceramente cuando te escribí para esto yo dije, me va a decir que no, bueno, el no ya lo tengo ganado. Si me dice que sí ya es premio, entonces salimos ganando aquí. Entonces para los que nos están viendo y escuchando, porque nos escuchan en Spotify, te cuento, tenemos una invitada que practica, pues según su perfil, es tarotista. Y practica otras cosas que más adelante ella les va a decir. Y vamos a ver si la llamamos de otra manera para no asustar a la gente. Porque vos sabes que todavía aquí hay mucha gente conservadora. Y cuando decís estas palabras, ¡uy! ¡Qué miedo! Y no es así. Sí, exacto. Entonces, pues, bienvenida. Agradecerte por aceptar la invitación. Y vámonos de una, porque yo creo que los que te van a ver están curiosos. Entonces, mira, mi primer punto es de que pues hablarnos un poco sobre vos, pero ahorita no nos vamos a centrar a lo que te dedicas y por lo que estás aquí, sino como a qué te dedicas. ¿Estudiaste alguna carrera universitaria? ¿Sos emprendedora? ¿Sos mamá? Sí, soy mamá, tengo 2 niños. Con respecto a lo que es carrera, pues lastimosamente todavía no por varios problemas personales. Y con respecto a lo que me dedico, sí tengo que fue el primer emprendimiento que fue como maquillista. Después me dedicaba a lo que es la venta. Ahorita estoy trabajando con una tienda que se llama Kiki's Accesorios. También nos dedicamos a hacer lo que son los diseños de cejas con henna. Y ya aparte, como otro ingreso, Es el tema mi trabajo a lo que como venimos. tarotista, sí, como tarotista, y ya el tema de la brujería. Ahora, a ver, no se asusten. Esta palabra es algo normal. Como me decía Lilith cuando le escribí a Instagram, ya no estamos en la época de la Inquisición. Y entonces, ahora va la pregunta. ¿Cuándo comenzaste a interesarte por esto del tarot y del espiritismo? O sea, ¿qué te llamó la atención? ¿O es algo como hereditario? Como por ejemplo, yo estudié ingeniería civil, mi papá era ingeniero civil, que en paz descanse. Entonces, ¿es así o fue como que un día dijiste, me interesa, me voy a meter? No, ya en mi familia había quienes ya lo practicaban, pero no era como una práctica abierta porque siempre ha sido como estigmatizado. Entonces era como lo que en Witch Talk se le llama brujas de closet. Pero pues ya un día empecé a... No tenía TikTok hace como 2 años. Entonces yo ya tenía la idea de que quería mi primera baraja de tarot. Y ya un día me empecé a curiosear, a investigar las raíces, pero con respecto a lo que pensaban otras personas. Ya. Entonces empecé a darme cuenta que ya estábamos como que había más libertad para hablar de eso. Al comienzo mi mamá no me apoyaba y ya pues, ya ahora ya sí ya me explica más bien muchas cosas para hacer varias cosas. Pero sí, o sea, ya es algo que yo siempre he tenido, desde siempre he tenido, hemos tenido ya el conocimiento. Es como O que ya sea, no nos sorprende. ¿y cuánto tiempo tenés de practicar esto? Porque, a ver, no vamos a decir tu edad, pero está entre los 20 y los 25. Y, o sea, sos una, en comparación conmigo, sos chigüina, sos una niña, porque yo te doblo la edad. Pero ¿desde cuándo te dedicas a este tipo de práctica? ¿Ya tenés tu tiempo o poquito?
Mira, en lo que es en conocimiento, como uno, es como vos decís, o sea, cuando uno ya tiene, es como que cuando ya uno se crió con una familia que tiene están apegados a cierta cultura o religión, entonces viene como lo que vendría siendo un tipo de adoctrinamiento, entonces viene normal. Pero ya en lo que es práctica me empecé a quitar los miedos hace 3 años. Hace 3 años, ya más en lleno, he ido de poco a poco, no me he metido, o sea, como que me pidan cosas demasiadamente fuertes, no es que no esté dispuesta a hacerlo, pero hay cosas que no todo mundo debería de tener acceso. Y yo me incluyo ahí, o sea, yo creo que si todos tenemos un tipo de trabajo, deberíamos de tener una responsabilidad con eso, porque el hecho de que yo lo tenga normalizado no significa que no sea peligroso o que no conozca sus consecuencias o que me crea la mamacita de Tarzán y que yo no sea vulnerable a eso, porque sí lo soy, sí he recibido ataques bastante fuertes. Ya una vez ya me intentaron Decirlo sin miedo. entonces, no, es que no sé qué. Creo que Entonces, el gesto lo entendemos y sabemos que YouTube es muy delicado por eso. por eso mismo no lo dije. Sí. Y aquí en Nicaragua, sinceramente, pues yo pienso de que hay todavía mucha mentalidad conservadora. Y el hecho de decir, X persona practica esto ya es sinónimo de tenerle miedo. Yo siento de que no. Imagínate, yo te acabo de conocer y te he sentido una vibra super tuani, me explico. Porque, a ver, para los que nos están viendo, nosotros hemos planeado esto desde hace como 15 días. Pero han pasado cosas, pues, de que han impedido, el domingo pasado no pudimos, ya hasta ahora. Pero hemos estado platicando o sea, soy una persona normal, incluso te diría más llevadera que otras personas que, pues, se consideran buenas. Entonces creo que ahí a lo que dijiste, lo de estigmatizar. Hay una cosa que yo siempre me he preguntado, y esto va fuera de guión, pero pues yo te dije que esto iba a ser así, así que no te asustes. Que así por así vos no vas a hacer las cosas. Ah, ya entendí, ya, o sea, por Sí. mi cuenta, para mí. Ajá, por Fíjate decirlo así y por decir, no, me cae mal ese jodido, le voy a hacer algo. Me imagino que no, ustedes tienen ciertas reglas no, tampoco así, eso es cuestión mía, pero el hecho que yo sea así no significa que haya otras practicantes que no lo sean, porque yo me he topado con otras practicantes que yo nunca les he hecho nada, sin embargo sí me han hecho cosas a mí. O sea, de Entonces, si me lo hacen a mí, te imaginarás que harán con otras personas, entonces sí hay una gran posibilidad. Es que el que es malo no trae sotana, no necesita. Exacto. El bueno no trae sotana tampoco. Exacto, a eso iba. Es como que ustedes tienen digamos que ustedes tienen ciertas reglas, pues que las personas que tienen bondad las cumplen, pero como estás diciendo, hay unas que se la pasan por allá y no cumplen. Entonces, no les importa. Tuvimos la suerte de conocerte a vos, entonces, que sos una de las personas que respeta. Y ahorita estamos botando esa pared de que todas las que practican esto son malas. No todas. Vos decís que sos tarotista, en tu perfil tenés ahí contacto y tenés otras prácticas, pero enfoquémonos primero en el tarot. O sea, explícanos en qué consiste el tarot, porque muchos, me incluyo, solo sé que son cartas con figuras que representan algo, pero hasta ahí. Entonces, más o menos, ¿qué es eso y cómo lo aplicas espiritualmente? Bueno, voy a hablar de mi experiencia, porque el tarot puede ser algo que uno puede ir e investigarlo y se quedan con lo que investigaron y ya está. Pero sí, hablemos de la experiencia. El tarot es ese tipo de herramienta que cuando uno va y le estudia cree que porque son 78 cartas, se compone por 78 cartas. Y de mi primer error fue creer que si yo me aprendía cada una de las cartas, yo sabría cómo hacerlo. Y realmente sí tiene un enfoque espiritual y psicológico bastante fuerte. O sea, no es como aprenderte el significado de cada carta y ya está. Realmente tenés que visualizar mucho cada carta, cada una,
y tiene conexión bastante con la que sigue y así sucesivamente. Se puede leer de derecha a izquierda, de arriba a abajo, o sea, como uno le haya el acomode dependiendo de las personas. Entonces, ese fue mi mayor sorpresa, que yo creí que todo era solamente aprendérmelo. Y no fue así. Realmente tuve que pasar llorando, llorando para poder comprender porque no le entendía, y es que realmente no estaba poniendo atención, no había creado un vínculo con mi tarot, y después cada que cambié de carta también fue un poquito más fácil porque las cartas que he tenido han sido regaladas, entonces cumplían con lo que era el famoso mito de que si algo es tuyo, entonces te va a llegar y es porque es tu don. Y entonces cuando me vinieron yo ya la sabía manipular, pero no tenía un vínculo con esa baraja en específico porque ya tenía un vínculo con la otra. Entonces fueron cosas como que yo misma me adoctriné. No todos los practicantes nos regimos por la misma regla, pero prácticamente yo sí creé mi propia regla, mi propia práctica, y empecé a hacer esto, a que cuando me llegaba una baraja nueva, soltaba la que tenía y ya no la usaba. Y están ahí guardadas, están en mi altar y ya practico con las que tengo. Ahora, ¿para qué te sirve el tarot como tal? Mucha gente no me gusta, no me parece, porque yo apoyo bastante lo que es la terapia, la psicología, o sea, me parece que es algo que debe ser respetado. Yo tengo clientas que son estudiantes de psicología y tengo clientas que son psicólogas también, y ellas me explican que ellas han sentido las lecturas de tarot como un tipo de terapia, porque conectan, porque el tarot te hace como un espejo de tu inconsciente, y para ellos es maravilloso porque no las están viendo las cartas, pero yo les estoy diciendo lo que yo estoy viendo, y es algo que ellas se quedan como, sí me pasó, o sí soy, o sí soy, y entonces ellas se sorprenden más porque son de psicología, ¿me entiendes? O sea, es lo más impresionante, que ellas quienes estudian esto. Entonces, no sé si es que se han acercado a mí por morbo, pero ya se han quedado conmigo. También ha sucedido que he tenido a este tipo de personas, ya le llamo pacientes muy atrevidamente, pero sí, usualmente se les describe como pacientes, porque empezamos a sanarlo de forma espiritual. Esta gente necesita lo que es también sanación espiritual, o simplemente no quieren sentir lo que es sanar psicológicamente y sí sanar espiritualmente, porque hay gente que se apega mucho a lo que es el concepto espiritual y no al psicológico, porque creen que en el psicológico se sienten como que si están locos, ¿me entendés? Sí. Entonces, eso es una parte del ego que hay que nosotros tenemos que ayudar a que la gente trabaje. Entonces yo ya me siento con ellos y ya les explico, miren, yo también voy al psicólogo, yo voy al psicosocial, porque yo también necesito terapia, es normal, todos debemos ir, y ya los incentivo, les paso números de teléfono de quienes son mis clientes, pero no les digo que son mis clientas, obviamente, porque también para eso hay que tener ética, o sea, lo que es la privacidad de cada cliente o paciente. Entonces a este paciente se le enseña cómo tratar de realimentar su espíritu sin necesidad de atacar a otros. Por ejemplo, hay una que todo el tiempo va a estarme diciendo que quería hacerle daño a fulanito porque fulanito le hizo tal cosa. Entonces ya esto no era un tipo de que yo quiero que pague por lo que me hizo. Ya esto ya no era como querer karma o querer consecuencias por lo que te hizo. Ya eso es venganza. Y yo soy de las personas que cree
que no necesariamente necesitas perdonar a la otra persona para ser libre, pero creo que el perdón comienza por uno mismo. ¿Cómo puedes vos venir y continuar con tu vida tranquilamente si no te has perdonado porque has permitido tantas cosas en tu vida? Entonces les ayudamos prácticamente a dar el primer paso. Bueno, yo no sé cómo lo harán otros, pero yo he escuchado que sí lo hacen, para buscar el camino de ir a terapia y a sanarse, porque no hay que romantizar lo que es creer que la brujería, la espiritualidad meramente se debe enfocar en las cosas negativas, porque no es así. No es así, y creo que se puede utilizar para cosas buenas. No específicamente hay que hacer siempre todo el tiempo daño, porque al final uno mismo todo se devuelve. En esto es una regla enorme, todo se devuelve. Y yo le digo a la gente, ¿vos crees que vos te vas a sentir mejor solo por hacerle daño a esa persona? O sea, si vos le haces algo a esa persona, pues también vas a sufrir algún tipo de consecuencias. Las consecuencias, sí. Sí, y no es karma, porque el karma es un término hinduista. Entonces, sí. Pero es lo que se habla es lo que es la causa y efecto. Todo tiene causa y efecto en esta vida, incluso si no tiene que ver con lo que es las cuestiones espirituales, es lo que es ya. De hecho, es una ley de la física. A toda acción corresponde una reacción. Entonces, mira, interesante lo que acabas de decir, porque ahí me contestaste 2 preguntas de un solo. Andas modo claro, duplicando, está bien. Y me llamó la atención algo que dijiste, de que vos ayudás a las personas como a medio estabilizarse espiritualmente, pero siempre les recomendás un psicólogo. O sea, vos sos de las personas que opinás, igual que yo, que para estar bien físicamente tenés que estar bien mental y espiritualmente. Porque, y fíjate que ahí va bastante lo de la autoestima, porque yo he notado algo, que a como vos te percibís, las personas te perciben. O sea, si vos te percibís que sos buena onda, que sos guapo, la gente te ve así. Si vos tenés un autoestima y te autollamás, es que yo me siento feo, no me he visto bien, la gente como que te percibe de esa manera. Entonces creo que en ese aspecto que yo te iba a preguntar, que cómo el tarot ayuda a las personas, me la acabas de responder y de una manera muy interesante, y que yo conocía pero poquísimo, y estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando no sabían esto, porque las películas, digamos, algunos fanáticos religiosos le dan mucho, crucifican este tipo de cosas. Y como vos dijiste, la brujería no solo se usa para hacer el mal, y yo sé que ahorita con lo que voy a decir me van a funar, pero no importa porque es algo real. Muchas veces usan las cosas buenas como la palabra de Dios, no justamente para hacer el bien. Y yo recuerdo que eso lo vi en un TikTok tuyo, que vino una super ultra mega cristiana a juzgarte y a decirte. No, a juzgarme, no, a decirme que me iba a ir mal, o sea, exacto. Yo como que había dicho algo malo. Y si vos te das cuenta, o sea, yo estoy concientizando, estoy ayudando a concientizar. Entonces, discúlpame, acá escuchaba esto. La brujería, la espiritualidad, las religiones, tanto abiertas como cerradas, no todas son malas. Y digo no todas porque desconozco cómo sean muchas prácticas. Pero hay que aclarar que lo que es, como por ejemplo, voy a hablar desde lo mío, la brujería no es mala. La espiritualidad no es mala. Eso no tiene moral. La gente es la que le pone esto de ser malo. Ocupan, como vos decís, las cosas buenas. Por ejemplo, la gente puede usar la sal para limpiarse y también puede usar la sal para salarte. Entonces, no son los materiales. Podrías usar un crucifijo. Un crucifijo vos te lo podés recibir de una persona que te quiere mucho, pero es que vos querés mucho, perdón. Y si esa persona te tiene envidia, te está transmitiendo cosas negativas. Sí, a lo mejor inconscientemente.
Ujú. y vos pensás, no, tal vez con toda la decisión de, se lo voy a regalar para que no se salga, pero puede ser Mm, como, entonces te empiezan a pasar cosas malas y uno dice, no, es que es un crucifijo, no, ¿cómo puede? El único símbolo que yo reconozca, que yo conozca, que, que no es vulnerable a practicar brujería en él y solo sirve como protección, es la medalla de San Benito ujú. y tal vez el sello de Salomón. Bueno, ya que tocaste el tema que no lo quería mencionar, pero ya si lo mencionas vos lo menciono yo abiertamente, que es la brujería. Con confianza. Sí, ¿de qué se trata esta práctica? O sea, para aquellos que solo conocen el concepto malo, pero ¿de qué se trata? ¿En qué consiste la brujería? No solo, o sea, cuando vos decís brujería, automáticamente tu consciente y tu subconsciente, tu lógica, tu Abarca todo. ilógica, pero la lógica común es brujería malo, esta es mala, no se le acerquen. Pero yo, o sea, por lo que me estás diciendo, hay algo más, que, o sea, no es solamente lo que te dice la gente, hay algo más ahí. Y ese es uno de los puntos más interesantes que quería que vos nos contaras. O sea, ¿de qué se trata? La brujería pues es algo con lo que se ve ahora como brujería. Porque lo que es brujería es algo más abierto, no una práctica o religión cerrada en lo absoluto. Lo que es la santería, tengo conciencia que es una religión cerrada. Sí. Pero con respecto a lo que es brujería en general, abarca mucho lo que es el conocimiento. Y el conocimiento es algo que hemos tenido a voces por descendencia. Por lo Ujú. tanto, esto viene desde que los mayas, que los aztecas, ¿ya me entendés? Sí, Entonces, eso desde siempre ha estado época. con nosotros, Sí. siempre ha estado con nosotros. Simplemente que pues pasó cosas con la colonización y ya vino lo que eran las religiones, que la gente se deja llevar, que Dios, pero seamos claros, la religión que coloniza América es la católica, no la Ujú. evangélica. Sin embargo, se cuenta que la primera iglesia también fue la católica, pero ahora la Iglesia Católica Vaticano reconoce como primera religión a la santería, porque de hecho así fue. Ujú. De hecho así fue, la primera religión fue la santería, no fue que judaísmo o cosas Sí, así. porque de hecho el cristianismo viene de Cristo y Cristo es, o sea, fue después de todo Y, lo ajá, y del antes Antiguo de Cristo, Testamento. Sí, y antes entonces, de Cristo que y hubo, antes de Cristo, hasta donde yo sé, pues antes de Cristo la no era religión que evangelio, predominaba, sí, antes de Cristo judaísmo. lo que predominaba era pues los judíos, el judaísmo. Pero estamos hablando de que es una zona y hasta los Eso, años ahí mil es donde quinientos quiero llegar, sí, hasta los años 1500 se supo zona, territorio. de que no solo existía eso, descubrieron América, descubrieron África y se dieron cuenta de que no existía solamente una religión, existían muchas, como el hinduismo, el budaísmo e incluso religiones que creen en un Dios, pero que no es como lo pintamos nosotros. Y entonces, pero eso que me decís yo no lo sabía, que el Vaticano reconoce que la santería es la religión, por decirlo, la más antigua de la historia de la humanidad. Sí, de hecho, me parece que lo podés googlear. Me Ujú. pareció ver que el Papa le besó en forma de respeto los pies a, creo, no sé cómo se le diría la verdad a esta persona, un santero. Entonces, eso fue es una noticia un poco reciente, pero fue en modo creo que fue en modo de hacer un tipo de tregua. Ahora, recordemos Ah, también que las religiones se basan mucho en base al contexto eh, tanto cultural como político. sí. Entonces, habría que ver porque si nos ponemos, también tiene que ver bastante con el machismo y no lo digo porque sea feminista porque no lo soy, Es que es pero algo que no se puede ocultar, hermana. El machismo está
latente en los libros de historia? Es un tema que a mí no me gusta tocar porque no me compete, pero, o sea, sí tiene que ver bastante que uno lo tenga que tocar, porque recordemos que fue la religión quien empezó a señalar como tal la brujería. La palabra bruja tiene una etimología de mujer sabia. Entonces, pero aún así ha sido, ¿cómo se dice? La han tergiversado. Estigmatizada. Sí. Entonces tenía que ver bastante con el hecho de ser mujer. O sea, una mujer no podía tener conocimiento de herbolaria, de partería, nada, o sea, nada. Las mujeres, de hecho, hay países aún que no tienen derecho a la educación, y si se ve incluso con un libro, mueren a pedradas. Entonces, imagínate, qué horrible. No, eso ahora se escucha horrible. Ahora imagínate en el tiempo de antes, que era bastante común ser perseguida por el simple hecho de no estar casada a los 20 y tantos años, o tenías que estar en un por eso, y o sea, te quitaban completa autoridad de una misma, y ya tipo de que si seguías viva, incluso hasta después de enfermarte, te trataban como una bruja, y ya sabías que ibas a la horca, que te iban a quemar. Es a la luz de hoy, a mí ya me han amenazado con que me van a quemar. Me han llegado a atacar fanáticos religiosos abiertamente en la calle. ¿Por qué? Porque yo en mi pierna izquierda tengo un tatuaje de una pintura que representa a Lucifer. La lágrima de Lucifer yo la tengo tatuada. Entonces, cuando ellos ven, yo camino de short, tal vez, entonces el calor, y un día yo iba en la calle y una señora me persiguió y empezó, no sé si pensaba sacarme qué demonios. Y en eso yo que le digo, mire doña, controle primero los suyos, le digo yo, porque yo no le estoy haciendo nada. Y me siguió hasta mi casa en una mototaxi. O sea, ¿te imaginas el nivel de fanatismo que hay que tener para llegar a ese punto en pleno siglo XXI, seguir haciendo eso? Pero yo te voy a decir algo. Imagínate en otra época. Sí, y yo te voy a decir algo. Lo que hizo esa señora es un delito. Ante la ley, eso es un delito porque te acosó, te persiguió, te hostigó sin razón alguna. Entonces, y vos tranquila en la calle con tu tatuaje, y pues, o sea, ahorita con eso me volaste la cabeza y me quedé pensando, en realidad, ¿quiénes somos los malos? ¿Me explico? No hay religión mala, solo hay gente que es renca de la cabeza realmente, sí. Porque yo he conocido evangélicos, preciosas personas, entonces no entiendo yo por qué simplemente son lobos disfrazados de ovejas, la verdad. Te digo yo toda mi vida he sido católico, lo sigo siendo y espero morirme siendo católico, pero yo tengo unos amigos que son testigos de Jehová y nos conocemos, o sea, toda la vida. Yo tengo 37 años y tenemos 30 años de ser amigos y jamás hemos discutido por eso. E incluso cuando yo tenía crisis así de que hubo un tiempo, te lo voy a contar, que yo cuando estudiaba en la uni me dieron filosofía y me destrabó la mente eso y estaba cayendo en un punto como que ya no quería creer en nada. Y entonces ellos, o sea, no mi religión, ellos, testigos de Jehová, pero en calidad de amigos, no, mira, fíjate que así, vos tenés que pensar. Y entonces es lo que vos decís, no hay religión mala, hay gente mala. Y a lo que vos decís, hay evangélicos lindos, igual yo he conocido muchas personas en todas las religiones buenas y pues no tan buenas, para no usar una palabra más fuerte. Pero eso que estás contando de la señora, hermana, en serio, que si yo fuera tu papá, yo me hubiera bajado y le mando a llamar a una policía, decirle, mire, está acosando a mi hija esta señora. Y ahorita yo lo he pasado varias veces. Sí, y ahorita las leyes no está que vas a llegar a una comisaría a decir, mire, eche presa a esa mujer porque practica tal cosa.
Lo que le hagan, si váyase, señora, váyase, está loca. Sí, pero ¿Quién sabe? Porque mira a las mujeres que agarraron al lado de un río, dice que estaban haciendo puro, y la bruja le empieza a gritar. Eso es otra cosa que pues tampoco nos compete, pero sí fue un suceso bastante chistoso, porque la bruja se puso a estar gritando, allá están los delincuentes, como que yo estoy matando a alguien, que no sé qué, y en parte pues tiene razón, porque hasta donde yo tengo entendido no hay una ley que especifique que deberíamos. De hecho, en México, te comento que en México ya este trabajo, ya ellos lo han honrado, ya pagan impuestos, o sea, ya les llega lo que es el famoso SAT, entonces ya les piden impuestos, que si hiciste un amarre, limpia, entonces ya, el impuesto por eso, o sea, imagínate. No. Bueno, aquí todavía tenemos ciertas exclusiones, pero imagínate eso que estás contando fíjate que hay un mal chiste, no sé si vos has visto un podcast que se llama La Cotorrisa, de un par de locos, y entonces hicieron un chiste, pero que no es chiste, porque el podcast de ellos es de chistes, es de hablar locura, pero dicen que en aquellos tiempos, para lo de la Inquisición y lo de la quema de brujas, hacían algo de que la tiraban al mar con una piedra atada a los pies, y si se ahogaba, no era bruja, y si salía, era bruja y la quemaban. Entonces el brother hacía el chiste, y entonces si se ahogaba y no salía, bueno, se murió, y ahora la que sigue. Y hacían el chiste, pero después yo me quedé pensando, o sea, qué ignorancia, brother. Pero, vea, es que también hay algo que se habla bastante en lo que es en el lado de Witch Talk, que es una frase bastante común, que dicen de que si Jesús hubiera sido mujer, no hubiera llegado a los 33 años. Y eso es verdad. Y eso es verdad, porque... Sí, por lo que contaste del machismo y eso. María Magdalena fue y es a la vez y la han ocultado. Sin embargo, no sé si has visto que ahorita Netflix le sacó un tipo de documental. Sí. Y fue... porque han ocultado también lo que son bastantes lo que es varios, ¿cómo se dice? Evangelios. Sí. Entonces, es lamentable porque se han devorado una gran parte de la historia. Al final eso, pues, según la historia, en el famoso concilio de Nicea fue donde se eligieron qué libros entraban al canon y qué libros quedaban fuera del canon. Y eso es algo pues que ya cualquiera lo puede saber, ya no estamos en la época aquella de que pues solo ciertas personas tenían cierto acceso a la Biblia. No sé si vos te sabes esa parte de la historia que quien hizo de que se pudiera tener una Biblia en su casa fue, creo que ¿cómo se llama? Lutero. Sí, porque Luther King es el que luchaba por los derechos de Estados Unidos, de los negros en Estados Unidos, de las personas afroamericanas, perdón. Esa palabra no se puede decir. Y entonces, parte de esa historia que vos mencionás es cierto, pero fíjate que en medio de todo esto yo siento que hay personas que a pesar de tener una mente bien cerrada, como que respetan, como que dicen, no, yo no la voy a juzgar. Al final, pues, el que está haciendo mal va a pagar. El que está haciendo bien va a ser recompensado. Y entonces a mí no me toca señalar a nadie con el dedo, porque, o sea, imagínate, yo señalar a Lilith porque hace esto, y yo la gran cola que tengo que me pisen, que soy malhumorado, que soy aquí. No, entonces, vamos a salirnos de ese tema. Sí, porque nos van a funar. Nos van a funar. Entonces, mira, hay una pregunta que yo te quería hacer. ¿Qué desafío has enfrentado vos al practicar tarot y a practicar brujería? O sea, ya nos contaste uno bien feo, que una vieja pendeja te siguió, perdón por la palabra, YouTube, pero ¿qué otros desafíos has enfrentado? Como por ejemplo, te han mandado a hacer algo y vos decís no sé si hacerlo, o te ha entrado miedo, o cosas que te digan y vos no podés hacer. ¿Qué tipo de desafíos enfrentás en este tipo de práctica? No es que yo me crea perfecta, pero yo aplico mucha moral en mi trabajo. Me han venido personas, que lo voy a decir aquí, la verdad,
que vos las ves en internet y son las personas más religiosas del mundo, de esas que te comparten imágenes de Piolín y palabra de Dios en cada estado. Entonces, igual yo les puedo hacer lectura a esas personas, pero en las lecturas también me doy cuenta qué tipo de personas son, ¿me entiendes? Que tan mal corazón tienen o qué tan malos pensamientos pueden llegar a tener. Vino una señora una vez y a esta señora ya había tenido un problema de enfermedad grave, gravísima, y a ella se le hicieron con brujería. Yo me di cuenta porque yo llegué a su casa, me invitaron a ir a un pueblo y yo fui y la señora, una amiga, pues le hizo el comentario de que yo hacía tal cosa. Yo iba con el son de trabajar para la familia de mi amiga, pero terminé agarrando con esta otra. Uh-huh. Y cuando yo entré a la casa de la señora, los pueblitos así, viejos fantasmitas que le vamos a decir, tienen una vibra tan fuerte que, o sea, literalmente el nivel de percepción es brutal. Entonces, yo entrando en esa casa, yo no necesité sacar la baraja de tarot, y yo ya la señora ya le había dicho que ella tenía una enfermedad, que así, ya le había dicho todo lo que ella sabía. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno como tipo, por así decir, vidente, espiritista, o bruja, hechicera, tarotista, viene y le dice esto a la persona? Es para que la persona entre en confianza con lo que uno está haciendo. Y ya vengo y le empiezo a explicar qué tipo de trabajo puede hacer para que se le quite, porque se pueden hacer limpias para esto. Pero ella pues ya creo que ya estaba curada igual, pero igual sí había tenido trabajos de muerte que no se los habían quitado. Después, la señora me dijo que vamos a trabajar pues para que me hagas la cuestión, y al final quedamos en veremos porque ella decidió volver a la iglesia. Ok, vuelve a la iglesia, yo está perfecto, digo yo, no se puede acercar más, es que yo no sé. Sentí que yo creí que en ese momento yo creí que la intuición con ella me había fallado, porque llegó un momento en el que ella pensar, esta señora sí se merece. ¿Qué le pasó? Porque Dios le hizo sí, es que lastimosamente hay que aprender a aceptar que aunque no sea lo correcto, no significa que ella no se merecía eso. O sea, realmente ella le hizo daño a alguien y ese alguien se desquitó. Entonces, y yo, ya me entiendes, pero bueno, ella se quiso acercar a Dios, ok, no quiso trabajar conmigo. Sin embargo, me la quedé agregada. Allá viene y con el tiempo que me empieza a decir de que quería que enfermara de muerte o algo así. Yo la regañé, yo le dije, usted acaba de tener un problema, así. No le saqué las cuestiones religiosas porque no me competen, ¿me entendés? Pero yo, por cuestión de salud, a mí me compete decirle a mis clientes, quienes trabajan conmigo, quienes están bajo mi cuidado, por así decir, yo no le voy a decir, mire, usted de todos modos ya ataca una pata aquí, la otra allá, vaya vientes, no, yo le dije, no, en lugar de acercarse de verdad más a Dios, me viene a pedir eso, ¿por qué está haciendo eso? Entonces creo que hay veces que yo digo, no me puedo acercar demasiado a la magia negra, por más que yo quisiera, por más que me atraiga, porque sí me atrae, porque lastimosamente no me gusta toparme con este tipo de gente que son hipócritas. No por el hecho de que hagan magia negra, sino que son el tipo de personas que yo creo que el peor pecado es ir a tocar a Dios con las manos sucias. ¿Me entendés? Buena frase, buena frase acabas de decir. Ir a tocar a Dios con las manos sucias es la peor falta de respeto que hay para Dios. Y ni siquiera se la dan los satanistas, porque los satanistas están en su onda, en su cosa, en su onda, y uno también, y no es como que todo el tiempo. Yo miro un perfil de una persona que
sea católica, evangélica, y está orando, y yo, amén, yo te lo juro, yo estoy, amén, o me dice alguien, Dios te bendiga, y tal vez me lo dicen, y sabes que eso es lo más triste, porque hay gente que me ha llegado a decir que Dios te bendiga, pero me lo dicen de esa forma despectiva, como de que, como De forma maldiciéndome, irónica, sí. y son personas que vos la vas a ver con la Biblia en el sobaco, y yo me quedo como, loco, esta vulgarmente, esta es más ofensiva con Dios que yo. O sea, ¿cómo puta va a venir y va a ocupar una frase tan poderosa? Entonces ya, con el tiempo de mamá, yo le dije, mamá, vete que me enoja, le digo, porque yo soy bien contestona. Entonces me dice ella, cuando te digan eso, vos les decís amén. Y ya está, y que Dios te bendiga, me dice, que Dios te bendiga, porque Dios es el Padre de todos y eso nadie te lo va a quitar, me dice. Entonces, bueno, pues ok, dije yo, ok, pero ya sí, esa ha sido de las cosas que no puedo con ese tipo de gente que toca a Dios con las manos sucias. Para mí me repugna que venga una persona que yo sé que es mala, que es vengativa, usted ya sabe lo que se mete, pero que venga y que después te no puedo. Sí, es feo porque a mí me ha tocado Es ver eso. feísimo. Fíjate que te voy a comentar algo interesante, casos que yo he visto. Y a mí me gusta tocarlo todo el tiempo, sinceramente. Es eso. Yo creo que lo que más me ha repugnado de todo lo que yo he hecho, porque mi papá, quien me crió a mí, él se regía por el evangelio. Entonces él me llevaba a culto y yo me acuerdo que a mí me encantaba. Pero también me encantaba lo que hacía mi mamá. Pasaron cosas. Pero es como te digo, yo creo que uno puede agarrar las cosas buenas, no siempre aprender solo lo malo. Entonces vengo yo y yo me acuerdo de esta persona. Te voy a contar esto que sucedió con alguien cercano a mí. Viene esta persona y me dice, y miro que tiene una alcancía y que tiene en su casa como, no sé, como un póster, casa de oración o algo así, como que llegaban a orar cada cierto tiempo o algo así. No entendí. Eso es como que hay algo más apegado a la iglesia. Y pues ellos no andaban tan bien con Dios, pero pues lo estaban intentando. Pero yo lo que alcanzo a ver es la famosa alcancía. No voy a decir de qué iglesia es, creo que ya te dije. Se supone que no sé cada cuánto tiempo ellos tenían que llenar esa alcancía, o sea, creo que era en un mes meterle $100. Y ok, la verdad que cada quien manda en su rebaño, digo yo. Sí. Pero, porque yo también, pues yo trabajo con la Santa Muerte y yo digo, miren, ustedes quieren que les vaya bien en la vida, uno da para recibir, pero a veces no siempre las ofrendas tienen que ser cosas físicas o materiales para una deidad o para un dios, sino otro tipo de cosas, o sea, retroalimentarse espiritualmente. Pero viene esta persona y no sé cuánto fue que le dio, creo que fue 50, y como que le llegó a decir que, como que qué carebarro, o sea, la muchacha apagó el teléfono, porque estaba hablando por teléfono con esta señora, con la que iba a traer la alcancía, con la que llegaba a hacer las oraciones, y empezó a estar hablando, o sea, ella creyó que había colgado, y yo estaba ahí. Eso es lo más chistoso, yo estaba ahí. Y empieza a decir la señora de la iglesia, ve que máscara de barro y miserable, de entregar $100, solo como $50, creo que fueron $70 recogió nada más. O sea, de su cartera del trabajo de ellos mismos, de esa familia. Vivimos en un país donde cuesta mantener un emprendimiento, sí, donde cuesta ser un trabajador también, porque hasta para ir a trabajar se te complican muchas cosas, porque el camino al trabajo, que incluso para mantener el pasaje del diario, o sea, y viene esta persona simplemente y se hace llamar de Dios, y eso es lo que digo yo, o sea, ¿cómo
¿cómo quieren, qué puedo esperar yo de los seguidores de esta iglesia si quienes lo están guiando son personas que tienen un vacío espiritual enorme? Realmente le hace falta a Dios en su corazón, porque nosotros no pensamos tanto en los materiales como ellos. Yo considero que yo podré ser materialista, pero el materialismo está muy aparte de mi religión. Yo creo que no, eso es algo que no se vende y que no se compra, pero ellos pues. Sí. Cada quien manda en su rebaño. No, Frey, para la corta edad que tenés, estás bien filosofante hoy. Tenés bastante. Mira, haciendo mucha gente. Sí, así veo. Mira, bueno, ya nos contaste, ahorita me respondiste como 5 preguntas de un solo pencazo, como que me estás adivinando ahí. Pero hay una pregunta interesante y yo creo que muchas personas se la van a hacer cuando lleguen a este punto de la plática. ¿Qué beneficios te ha traído a vos el practicar el tarot y este otro tipo de cosas? Me dijiste uno al comienzo, sin querer queriendo. Cuando ayudas a alguien y ves que le haces bien, me imagino que ese beneficio te queda de la satisfacción de decir, pude. No, más que la satisfacción es el aprendizaje, el conocimiento. Es como vos decís, a tu corta edad, y sí. De hecho, sí. Es por lo que ciertas clientas que tengo, como te explico, que son psicólogas, ellas se entretienen bastante hablando conmigo, entonces como que uno va soltando, aprendiendo a acomodar lo que es la moral, saber cuándo realmente aplicarla. Es como que te volvés un tipo de abogado, pero en tu propia vida. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender nosotros a solucionar nuestra vida para poder ayudar a las demás personas, porque ¿cómo voy a aconsejar a alguien? Entonces, mi forma de dar el ejemplo, que yo hago bastante con mis amistades que son ya amigas, que les gusta este tipo de cosas, y ellas a veces cuando se enojan me dicen, yo voy a hacer tal cosa, fulanito, porque me tienen harta. Y yo como que, maje, vos, ¿cuándo me han visto hacer eso? O sea, ¿me entendés? Sí. Es como, no es el camino correcto. No te vas a sentir mejor solo porque a fulano le va mal, porque vos no vas a mejorar por ningún lado. Sin embargo, o sea, obvio, uno siente gracia cuando al malo le pasa algo malo, pero no es como que sea un beneficio como tal. Entonces, este tipo de saber guiar a las personas me ha dado bastante, porque uno se vuelve más perceptible. Ahora, aparte también por ese aspecto de ser perceptible, me ha alejado de muchas malas influencias, malas amistades, a saber cortar relaciones con pareja, a saber cuidar más de mí, a cuidar un poquito más lo que digo, no por cuestión de que me perjudique a mí, sino por cuestión de empatía a todos en general, porque como puede perjudicar a un amigo, también termino empatizando con el enemigo, porque pues al final todos tenemos algo que nos molesta o que nos duele, que nos hiere, que es intocable y punto. Entonces todo tiene un límite. A dejar vicios también, yo no es como que tomo, pero solo por allá de vez en cuando, 1, 2, 3 máximo. No me gustan estar mucho tiempo en fiesta. La gente dice que porque uno es bruja o no sigue una religión como tal, entonces es bacanal, y es al contrario. Cuando uno, por ejemplo, yo como tarotista, todo el tiempo estoy apegada a un portal. Por ende, yo llego, no es esquizofrenia, llegamos a escuchar ciertas cosas. Sí, yo he tomado esto por el aspecto psicológico, de que digo yo, tal vez yo leo, digo yo, el lenguaje corporal de las personas inconscientemente, y tal vez por eso adivino. O sea, yo misma me sugestiono con lo que yo hago para tratar de hacer todo con lógica y no atemorizar a la gente, ¿me entendés? Porque también ese aspecto me gusta llevarlo, lo que es el lado psicológico. Entonces,
Pero igual forma hay cosas que son completamente inexplicables, como vos decís, yo no creo en tal cosa, pero sin embargo ya me han asustado. Entonces me pasa igual, hay cosas que yo fui por ejemplo a la casa de la México y se estaban moviendo las cosas, pero bueno, nosotros ya era normal, pero yo como que, ay, tal vez el viento, ¿me entiendes? Yo tipo buscándole la lógica, porque no hay que alimentar el miedo de uno mismo, porque ese es el peor enemigo de uno, lastimosamente es el miedo. Sin embargo, también he visto cosas. Entonces, al poder ver cosas, al poder percibir también muchas cosas, me puede llegar a afectar, porque esto es un tipo de empatía a nivel espiritual. He llegado a sentir cuando un cliente esté enfermo, por ejemplo, yo voy a una casa y esta persona está enferma. Eso era antes, ahora no me da tanto, pero antes era incontrolable. O sea, esa persona tenía calentura y todo es que yo entrara y me entraba una gran calentura. Me salía, se me quitaba la calentura. Hubo una vez un caso bastante chistoso de que hubo una que tenía fue un varón, tenía un problema, vos sabés dónde, sí. en su parte, y a mí me empezó a arder horrible. Y cuando salí de ahí, yo y yo le llamo a la esposa y le digo, mira, loca, revisátele, porque yo creo que vos así, pues, vos sabes que te puedo apoyar. No quise ser, o sea, tan directa. Y ya después ella me explicó, pues en buena onda, no soy yo, es mi esposo, me dice. Entonces, por ese aspecto, entonces me tenía, o sea, vos sos bien dócil a percibir. Sí. Entonces ese tipo de cosas me ha hecho alejarme, por ejemplo, de amistades que son muy viciosas, ¿me entendés? Sí. Muy viciosas porque no soporto estar a la par de ellos, o que tienen una psique bastante, por ejemplo, la gente que se droga, lastimosamente tienen una psique bastante rota y son muy fáciles de ser afectadas, y yo puedo percibir eso y empiezo a sentir náuseas, cosas, entonces me enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Alejarme de ese tipo de gente. Es algo que he tenido que hacer inconscientemente, sí, por cuestión de que me he dado cuenta de que sucede eso. Ahora mira, vamos a ir ya buscando la recta final porque sé que vos sos una persona, pues, ocupada. Y sí, ahorita, igual no han visto los que están viendo el podcast, pero ella anda con tos y está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder hablar. Entonces por eso decidimos hacerlo un poco corto. Ya para ir buscando la recta final, mira, al comienzo de este último tema vos dijiste, hay personas que cuando se enojan me dicen, voy a hacerle algo a tal cosa, a tal persona solo porque se enojaron. Entonces me imagino que a raíz de esto, o me imagino que hay personas que se han interesado en este tipo de prácticas, pero tal vez por miedo no se avientan, o tal vez no por miedo. Ya te entendí. Sí, o ya, tal vez quieren practicarlo, pero solo con la mentalidad macabra. Entonces, por eso tampoco como que no encuentran dónde. Entonces, ¿vos qué consejo o qué le diría a estas personas que quieren meterse en este tipo de práctica? Para empezar de una manera, digamos, respetuosa, ética y de una manera correcta. Vos como una persona que la practica de una manera, y esto lo considero yo, que vos sos una de las que lo practica de una manera a como debe ser. Ninguna religión o práctica abierta debe de ser tomada como un juego. Hay que aprender a comenzar a respetarnos primero nosotros mismos como personas, a saber a tener éticas con las otras personas. Claro que somos seres humanos, todos cometemos errores, no me hace perfecta, sí, pero hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Pasa que hay muchas, como vos decís, que se sienten las grandes brujas porque lo único que han sabido hacer, y esto yo lo digo en todo mi TikTok y no me interesa, solo en estar queriendo aprender a hacer amarres, o sea, en querer, y eso lo estoy diciendo, la etimología de la palabra bruja es mujer sabia,
no puedes decir que sos una bruja si no sos sabia. No sos sabia con vos misma queriendo amarrar a alguien. Te creería que me dijeras que lo estás haciendo porque ¿cómo comienza la historia de los amarres? Comienza porque las mujeres antes no podían subsistir por sí mismas, entonces dependían de un hombre, entonces empezaban a trabajar a los hombres con brujería para poder ellas tener una mejor calidad de vida. Asegurar su futuro, en otras palabras. Sí, asegurar su futuro, y como ya te expliqué, en su mayoría eran mujeres que eran súper estigmatizadas si no se casaban a una cierta edad, ¿me entendés? Entonces de ahí viene también lo que es el concepto amarre, que de por sí ni es el término correcto, que lo cual creo que vendría siendo ligamiento, y eso ya ni siquiera cuenta como brujería como tal, porque ya hablamos de la etimología de la bruja. Sí. Entonces, esto se le llama hechicería, que viene de lo que es la hechizo, que ya viene siendo que lo más vago de lo que es la brujería. Eso ya viene siendo lo que le dicen la famosa magia roja, que lo cual quiero aclarar que no tiene la brujería como tal colores, sin embargo, tiene algún tipo de contexto moral. Entonces viene siendo también magia negra. ¿Por qué? Porque estás yéndote contra la voluntad de una persona. Interesante. Lo cual no lo sabía. Lo cual en general todos tenemos derecho a un libre albedrío. Eso es una ley universal. Sí. Entonces, creo que si nosotros queremos realmente llamarnos brujas, tenemos que, no les digo que no hagan trabajos de brujería para otros, claro, trabajo es trabajo, pero ya venir y nosotras no hemos, como tales nosotras las brujas, no hemos madurado en ese aspecto, en creernos la gran cosa porque estamos amarrando a una persona para nosotros y no saber soltar, no tiene nada de bruja, no tiene nada de bruja, solo sos una persona. Es como darle un arma de fuego a un psicópata. Eso es lo que es. Increíble. No, fíjate que eso que decís es interesante porque, o sea, yo con vos estoy aprendiendo muchas cosas, te lo digo en serio. Ahorita yo no sabía el término magia roja, yo solo había escuchado magia negra y magia blanca. Yo había escuchado esos dos, pero lo de magia roja hasta hoy lo escucho y fue interesante pues la manera en cómo definiste el concepto. Pero ahora quiero tocar un punto y es algo que yo creo que del principio lo están esperando los que nos van a escuchar, que existen un montón de mitos y creencias con respecto a tu profesión, a tu trabajo, a tus prácticas, como sea que se le llame, como quieran llamarle, profesión, trabajo, práctica. Y con vos quería como que desmentir o confirmar alguno, por así decirlo. Hay uno, y me da risa que yo le comentaba a un par de amigos. Fíjense que voy a retomar mi podcast y voy a platicar con una muchacha que practica brujería. Ay, que no sé qué, que no sé cuánto, y se asustaban. Y entonces, sí, quieren verla, se las voy a enseñar porque son personas de confianza. Y cuando te miraban, pero qué guapa, qué linda, que no sé qué, no parece. Entonces, hay un mito, y es ese mito que creen de que cuando le mencionas a una persona que practica eso, se imaginan a las mages que salen en Harry Potter o a las de las películas con aquellos sombreros y la nariz y la verruga. Entonces creo que ese mito, o sea, ¿a dónde le hago? Aquí, miren, más que obvio, es una muchacha que si ustedes se la encuentran en la calle la van a morbosear, degenerados. Ni se van a imaginar. Sí. Mira, eso es cierto, eso es de lo más que yo me he como molestado, porque, por ejemplo, yo voy a donde una amiga y yo caí y me dicen que era una muchacha fea, dice así, dice, no, que como gorda, o sea, gente que o sea, el hecho que yo me vea de cierta contextura, también me ha tocado gente que dice, vos, pero si vos te ves muy chavalita, o no quieren trabajar conmigo por mi edad o porque creen que me veo demasiado joven, porque mi edad como tal no la conocen.
Entonces ellos se imaginan, esta tiene 18, 17, 19, 20, 21, no sabe nada, sin saber, sin ni siquiera permitirme hablar, ¿me entiendes? Ya ni Sí. agarran y dicen, ¿qué sabes vos? Sin saber realmente cómo una se desenvuelve en el trabajo, o cuánta experiencia o cuánto conocimiento puede tener, porque uno de los errores más clásicos que hay en este trabajo es que es lo que ya estábamos hablando, hay mucha gente que se avienta a hacer chochadas sin tener el conocimiento realmente. Se van de un solo a la práctica, y yo comencé con el conocimiento, que yo creo que debería de ser lo correcto, primero estudiarlo, es lo que tiene que ser. y de construir, desaprender lo que uno ya aprendió, porque también desaprender es importante. Primero porque nos enseña a soltar, y dos, para dar espacio a que entre lo que es el lado espiritual, porque como yo te digo, yo me sugestiono demasiado con que son cosas psicológicas todavía. Sí. Yo veo cosas o escucho cosas o hago cosas que yo a la vez me sorprendo, pero la gente no me lo creería por mi edad, porque se imaginan que debería de tener como 30 y tantos años mínimo para saber hacer ciertas cosas. Es que no me estás preguntando, pero mi mamá sabe hacer cosas, y ella no sabe tarot. Y ella no sabe tarot, pero sabe velomancia. Yo no entiendo muy bien la velomancia. Yo la velomancia yo la agarro y me la desenvuelvo por intuición. Por intuición. Y así fue con el tarot. El tarot lo aprendí y lo desaprendí para darle espacio a lo espiritual. Entonces es un camino demasiadamente extenso. No es solo como que voy a agarrar una candela, le voy a poner el nombre fulanito y le voy a echar perfume. ¿Qué es eso? Eso no es un amarre. Un amarre lleva un proceso. Por ejemplo, yo hablo de amarre porque el amarre es lo que más piden, lo que la gente más busca. El amarre lleva un proceso, loco, de 3 meses de estar en su punto, en su mero apogeo, ¿me entendés? Yeah. Y que alguien me diga una persona que le puso el nombre a alguien en un papel y le echó perfume y lo enterró, y eso era un amarre. Eso ya es... Ahorita, fíjate que iba a decirte ese mito, porque yo he escuchado, dicen que los amarres es prender una candela, poner el nombre, bailarle no sé qué cosa, y ya está, ya lo tenés. No, y ahorita, es un proceso largo. Ahorita ese mito me lo acabas de desmentir, y hay otro, ahí te va otro, y algo por el cual creo que muchos todavía te ven con esos ojos raros en la calle, y por eso esa vieja pendeja te siguió. Y así le voy a decir siempre. Hay personas que creen de que cuando vos, o sea, sos una persona que practica este tipo de cosas, brujería, automáticamente ya sos peligrosa. Como que, o sea, no hay que acercársela, no hay que platicar, porque, ni quiera Dios, es bruja. Y o sea, sí, pero no funciona así. Ajá, lastimosamente o sea, sí, pero no funciona así. Ajá. Es que mira, hay algo que yo a mí, como te explico, hay cosas que yo no puedo explicar, y yo ese tema yo no lo puedo tocar mucho acá, porque eso creo que es como algo privado. Es como sí, está bien. Que, por ejemplo, sucede que las brujas tenemos... Es un tema más interesante a tocar, porque las brujas o practicantes o estamos apegadas a una deidad, le rendimos culto a una cierta deidad, o tenemos algún trabajo de protección. Y normalmente las brujas trabajan con mucha energía, entonces se crea lo que es un efecto espejo. Entonces, por ejemplo, vos venís y vos me llegas a atacar verbalmente y es como que estés escupiendo para arriba. Yo no te voy a decir nada y dale gracias a Dios si te contesto, porque estás consciente que estoy descargando mi enojo. En cambio, si no te respondo, todo eso que vos me dijiste a mí significa que yo no lo he permitido que entre en mí. Por lo tanto, no te voy a responder yo, te va a responder con creces tu propio mal. Entonces, vos venís y vos me atacás verbalmente, por ejemplo, te voy a ver en la calle y terminas vos en la calle.
Y eso es muy real, muy real, lo he visto. Mira, y entonces terminan diciendo a la gente, fulana me hizo brujería. Fulana, y no, y el caso, se hacen como 1000 limpias, pero ese es otro problema. Ni aunque te hagas una limpia, sí, es que se pueden ir a hacer una limpia y se pueden ir a bautizar y no se les va a quitar. ¿Sabes por qué? Porque eso nace de uno mismo. No nace de que alguien te lo hizo. Es tuyo. Vos sos tu propio hater, tu propio peligro, tu bucle. Sos un bucle. Entonces, no, es así como funciona. Pero ya es peligroso de que ven y uno te va a hacer brujería. Sí, hay quienes lo hacen, pero lo hacen porque tal vez no han hecho. Fíjate que no, hay mucha gente que me ha caído mal y yo no me la he torcido porque no he querido. Y siempre a la larga, mira, yo me doy cuenta de todo. Que me da risa, sí me da risa y me da gusto, pero yo siempre dejo claro, es más probable que te dé un mal golpe y que te grite, a que me ponga de loca, estarme desvelando, dejando los pulmones ahí. Porque también se hace tabaco, ¿me entiendes? Entonces como que no voy a afectar mi salud de gratis con alguien que ni me cae bien. Entonces, bueno, creo que ese mito en parte es cierto. Pero, por ejemplo, a ver, te voy a poner mi caso y lo digo abiertamente. Cuando yo te contacté y eso, fíjate que como que cierta parte de mí me dijo, cuidado. Pero después, no, si es una muchacha tranquila, o sea, me explico. O sea, lo que vos decís, la lógica. Pero después dije, no, pues sí. Y ahorita he sentido esta plática como si tengo ratos de conocerte y ha sido una de las pláticas más interesantes que he tenido. Entonces te estás palmando del calor. Y eso lo voy a hacer en el podcast para que miren que es una muchacha normal que suda también. Y fíjate que pues, está interesante eso que dijiste. Y hay otro mito. Y ahí te va, este es el último para ya irnos despidiendo. Hay otro mito muy interesante que es de que dicen de que ustedes pueden percibir o pueden saber cuando alguien habla mal de ustedes o habla bien. Como que no pueden saber qué hablan ni quién, pero que perciben alguien está hablando mal de mí. ¿Eso es cierto o es falso? Sí, me está pasando actualmente ahorita con una amistad. Yo siento que ella se siente la incomodidad, como que yo te expliqué pues de que eso puede, yo lo siento yo por el lado lógico de que tal vez digo, ¿será que estoy leyendo el lenguaje corporal? No sé, le trato de buscar la lógica, pero es cierto porque llegas a percibir cuando sentís como que cierta persona se siente incómoda con vos, que le caes mal, o como que también llegas a sentir como fulanito ya no está enojado, y se llega a percibir como eso mismo. O sea, si vos tenés una incomodidad conmigo, yo siento esa incomodidad que vos tenés conmigo, pero la siento yo como que si fuera yo. ¿Ya me entendés? Sí. ¿Y cómo sabes que cómo sé yo que estoy percibiendo lo ajeno y no lo mío? Porque yo no tengo ese motivo, no tengo motivos para sentirme así con vos, pero en cambio vos sí tenés un motivo, y es porque yo practico tal cosa, o porque yo tengo ciertas cosas materiales, o porque no tengo ciertas cosas materiales, ¿me entendés? Sí. Entonces de ahí yo me pongo a pensar, yo no tengo motivo para que esta persona se sienta así, yo sentirme así con esta persona, pero aparentemente esta persona sí, porque yo la estoy sintiendo, ¿me entendés? O sea, que pero eso es cierto. Igual yo hago como que no es conmigo, continúo con mi vida, y ¿qué es lo que pasa? Ya con el tiempo yo dejo que reviente y yo solo digo, ya sabía. Ya sabía. Mira, o cuando también es con una amistad. Sí, es que no, tampoco hay que sugestionar las cosas porque la gente cambia, ¿me entiendes? La gente cambia. Es como vos decís, vos veniste conmigo y vos pensabas tal cosa. Y claro, yo percibo al comienzo que estabas también con la cosilla, pero la gente cambia. La gente cambia, ¿me entiendes? ¿Cómo yo voy a venir y voy a dejar de hablarte solo porque yo percibo que yo no te caigo bien? No, a mí me cae bien. Yo no he dicho que no me caiga bien. No, tranquilízate. Todavía no has marcado la línea límite de decir, yo con vos no te quiero hablar. Y si me lo decís, como que me vale. O sea, ya está. Sí, yo creo que vos percibiste conmigo lo que todo mundo percibe, mis vecinos. Es que es normal. Porque te lo digo, mis vecinos,
y todo el mundo dice, este más es amargado, es odioso, pero es que yo soy como introvertido, ¿me entiendes? Yo no a cualquiera le dirijo la palabra y también soy así en redes sociales. Si vos te fijas, cuando te escribí por primera vez, todo ético, educado, buenas tardes, estimada, bla, bla, bla. Y después hasta terminamos hablando de Ricardo, que eso no van a darse cuenta quién es Ricardo. Eso va a ser en otro podcast con Lilith, pero que no vamos a hablar de esto, ¿ok? Entonces fue tan así, pero no sé si percibiste eso, que yo era como que en ese aspecto soy bien respetuoso, porque también he tenido más la experiencia, y esto fuera del tema, a veces por ser amable hay mujeres que confunden mi amabilidad con coqueteo. ¿Sabes? Yo Entonces, por eso es que a veces soy odioso. Desde donde yo empecé a sentir más el cambio, no fue cuando me seguiste hablando, fue cuando te metiste al en vivo y te animaste a dejar un mensaje. Yo dije ya, o sea, yo se le quitó, dije la otra, ya me va a escuchar hablar mis barrabasadas, porque sí, no, ya me ha pasado. No, y es que en parte tampoco, fuera de lo que practicas, yo siempre cuando platico con una mujer, siempre me da ese miedo de que, y si tiene una pareja tóxica, o si cree que este más él me está hablando, ¿qué le pasa? Me está coqueteando. Porque es que me ha pasado, hermana, te lo digo. Entonces, bueno, ya vamos a irnos despidiendo, porque ya pues, no lo escuchan porque hay cortes. Me está muriendo. Y Lilith está tosiendo mucho porque ella anda enferma y pues estar hablando es dañino para la tos. Entonces, pues, ya unas últimas palabras que querrás dirigirnos. Pues, bueno, yo primero, porque agradecidísimo con la plática que tuvimos. Espero que esta plática sirva para que muchas personas se quiten ese estigma de que las personas que practican estas cosas que son brujería no son malas. O sea, miren a Lilith, llevadera, y yo te aseguro que si viviéramos en el mismo barrio fuéramos brothers. No dije, sí, pero no estoy diciendo que no son malas, porque hay unas que... La mayoría. Digámoslo así. Son unas desgraciadas, porque verás cómo les roban a mis pobres clientas que han venido conmigo. Entonces, digamos, la mayoría, o digamos las que en realidad saben en los que están, son personas, pues, o sea, ustedes pueden verla. Yo te aseguro que vos, si viviera aquí en el barrio, te llevara de a cachimba conmigo, con mi esposa, porque tenés una vibra, que yo te diría, una vibra que como que se siente que se puede confiar en vos, por así decirlo. Amén. Entonces yo te agradezco eso. Fíjate que sinceramente yo pensé que no ibas a tener tanto tiempo, pero yo le dije a mi esposa, si la plática con esta muchacha dura 40 minutos, yo me doy por servido, porque yo sé que es un tema y ella es una persona ocupada y es un tema pues que hay que abordarlo, ¿cómo decirte? Las preguntas que elaboré eran como para hablarse en media hora, porque como te dije yo, esto se va extendiendo, hermana, y de repente... No, y hay muchas cosas que yo podría decir, pero estoy enferma. Sí, entonces mira, vamos a hacer un trato para los que están oyendo. En algún momento de mi podcast vamos a tener una segunda parte con Lilith. Vamos a hablar más a profundidad de esto cuando no ande enferma, porque cuando se le quite la tos. Y vamos a hablar de otras cosas, porque, o sea, ella es una persona que me imagino que vos tenés tus gustos musicales, tus pasatiempos. Sí, pasatiempos y cosas así, y es algo que pues se puede tratar en otro episodio, en otra plática, pero por el momento considero que lo que hablamos está muy claro y está bastante comprensible incluso para personas que son demasiado cerradas en una mentalidad retrógrada, personas que todavía creen de que aquí estamos en los años 1500, donde si te decías ateo automáticamente te iban a lapidar. Hoy en día hay muchas personas ateas y pues normal. Hoy en día hay muchas personas que practican brujería y normal. Entonces, agradecerte por eso, por tu tiempo, por tu disponibilidad y porque al final decidiste mostrarte, porque me habías dicho, no quiero mostrar mi cara. Entonces, bueno, algo que querrás agregar, unas palabras finales. Que me sigan en Instagram, en TikTok. Obvio, voy a dejar que me ayuden a crecer mis cuentas, porque gracias a Dios, pues, sí, gracias a Dios. Gracias a su Dios y los dones que me dio. Sí, tenía una cuenta grande, yo te había explicado, pero vinieron los... Antes tenía bastante fanáticos religiosos y pues también ellos, y también me peleaba con gente, entonces me tumbaron la cuenta. Y pues ahorita estoy hace como un año tratando de recuperarme, pero igual, si te fijas, no hago este tipo de contenido por motivos de no tener este tipo de controversias, ¿me entiendes? Sí, sí.
Pero si quieren tipos de trabajo, lecturas de tarot, me pueden seguir en mis redes sociales. Igual Charlie se los va a dejar. Claro. Y muchas gracias. No, gracias por escuchar. a vos. Y pues, está buenísimo. Estaba buenísimo el tema. Era algo que yo me traía aquí. Yo decía, algún día voy a hacer un podcast. Aquí Nicaragua merece un podcast porque yo miro que es solo México y está muy estigmatizado acá. Sí, no, igual es un podcast pequeño. Creo que en YouTube apenas 500 y pico suscriptores y en Spotify nos escuchan Sí, nos escuchan personas, pero vos sabés, el contenido de este tipo yo escucho bastante podcast, sí, ahí te voy a escuchar. El contenido de este tipo de contenidos crece lento, pero es sólido. O sea, no es viral, no es como que un video se te dispara y el resto no. Entonces, bueno, ya para cerrar, agradecerte. Disculpame porque te tenemos aquí con la tos a flor de piel. Y pues ahí te voy a recomendar un super jarabe, que buenísimo, a mí me ayuda bastante. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a los que nos vieron, a los que nos escucharon en Spotify. Y nos seguimos viendo en la próxima. Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.